Hola chicos, aunque me consta que estos vídeos, por los comentarios que me hacen, están siendo muy vistos por personas adultas, más que niños. Yo no sé si los chicos, a los que en principio dirijo pues mi pretensión educativa o formadora, tendrían mucho interés por esto. O les parecerá una antigualla, igual que me lo pareció a mí, por eso que tampoco les critico. Estábamos con la teoría neotradicionalista y con la opinión de este señor, una autoridad, Diego Catalán, que comparaba la producción de romances con la producción de la alfarería. Una producción extendida, prolongada en el tiempo, con muchísimos artículos, que a veces los arqueólogos, paleólogos, etcétera, encuentran un trozo y dicen, ¡guau! Sí, límpialo, cepíllalo bien y guárdalo, porque esto es de una vasija, no sé qué, pam. Lo mismo han hecho con los romances. Sí, es un trocito nada más, pero es precioso. Indica que aquí hubo, que la forma de este romance versaba de aquello y de tal, con el mismo interés. En muchos romances de estos llegados, como han llegado así a través de la transmisión oral, pues veremos que hay mezclas de romances, que empieza hablando uno, se establece un diálogo con el otro, y al final de esos dos personajes resulta que, sin saber ni cómo ni por qué, al final acaba hablando un tercero, que no había entrado en la escena. A mí esto me recuerda estos putpurris, que así llamamos en España, a la mezcla de varias tonadas de canciones populares que las vamos engarzando unas con otras, que no tienen luego nada que ver el vino de la Asunción con las vacas del pueblo que se han escapado. Y con el riau riau, y con el ruidillo de la fuente clara, y dónde vas morena. Y está todo mezclado en una sola retahíla. Bueno, pues algo así pasaba a veces con los romances. Los libros que lo han recogido, que son los que más tenemos que agradecer, pues han sido unas veces en manuscritos, como es el famoso Cancionero de Palacio, que incluso lleva música, y ahí había ya romances. Es un manuscrito. Y luego ya impresos, imprenta, desde que el señor Gutenberg nos hizo el regalo, pues está el Cancionero General, que me parece que también hemos aludido a él, fechado en 1511, es decir, principios del 16. No sé si en el otro vídeo dije 1515. Mi memoria a veces, bueno. Pero todos estos datos los tenéis en San Google, en las enciclopedias y en todo esto. Romanceros, estos, en el Cancionero General había canciones, romances y de todo. Luego, otros que ya eran exclusivamente de romances. Romanceros, que son varios y tienen ya autor del que los recogió. A veces el linotivista, es decir, el señor que tenía la imprenta y podía componer, era el que se preocupaba de recoger todo eso y publicarlo. Y también en pliegos sueltos, o sea, hojitas sueltas, pliegos sueltos, de los que se guardan de todos los siglos en que ya hubo impresión, se guardan unos cuantos miles, todos cotizadísimos, deben ser joyas.
Sí, fíjate esto de 1600, de 1500 y pico, y es un romance. Las bibliotecas los ponen en vitrinas, exponiéndolo como sus joyas preferidas. La tradición oral, es decir, ¿de dónde ha venido? ¿De qué sitios? Pues suele haber venido, o ha venido, de 4 sitios fundamentalmente. Lugares donde han sido recogidos. Lógicamente, en la península ibérica, tanto en Portugal como en España. La península ibérica. En las islas, y hablando de las islas, especialmente las Canarias, se han recogido y se siguen recogiendo. En América Latina, en América Española, Hispanoamérica. ¿Por qué? Porque la gente que fue allí llevaba su cabeza también. Y en su cabeza llevarían romances que habían aprendido. Y lo mismo, de forma oral, lo fueron transmitiendo hijos a padres y todavía hoy se siguen recogiendo en Hispanoamérica romances. Y por último, de una comunidad de judíos que fueron expulsados por los reyes católicos en 1492, año de la conquista de América. Estos judíos fueron a parar a varias naciones y son los llamados sefardíes. Claro, de los contextos cristianos, de los contextos católicos que había en determinados romances, los sefardíes, judíos, habrían desbrozado esas alusiones y se habrían quedado con cosas que estaban de acuerdo con su cultura. Un momento que pongo el reloj en hora. Que si no, sabéis lo que pasa. O sea, que de estos 4 sitios salieron y han seguido saliendo y siguen saliendo los romances. Del romancero nuevo, que ya te dije, pues no te digo más. Solo te leo algunos nombres, por hacértelos así un poquito de vista, que te sonarán. Lope de Vega, Góngora, Quevedo, Juana Inés de la Cruz, Saavedra, Unamuno, muchísimo más tarde ya, Juan Ramón Jiménez, el premio Nobel, Lorca, nuestro famoso Lorca, Gerardo Diego, ves, aquí hay pues de todos los periodos, desde el Renacimiento y Siglo de Oro hasta la generación del 27. Y seguro que después también ha habido gente importante que ha hecho tal. En el romanticismo sí que tenemos que hacer una pequeña escalada, porque sabemos que los románticos experimentaron una preferencia especial por todo lo medieval, tanto por el arte como por la literatura medieval, y entonces se volvió a ensalzar, volvió a retomar auge el estilo de romance, la propagación de los romances viejos y la creación de romances nuevos. Zorrilla tiene algunos preciosos, y el Duque de Rivas, en fin. Los tipos de romances, pues depende qué aspecto consideres. Como decía yo en los nombres, te pones unas gafas, pues ves las cosas de una manera y ves una estructura. Te las quitas, te pones otras gafas diferentes y esas mismas cosas las ves pues con otros nombres y clasificadas de distintas maneras. Entonces, los tipos o clases, si atendemos a la cronología, pues ya hemos visto que se dividen en viejos y en nuevos. Si atendemos a la estructura,
y llamamos estructura, pues al marco, lugar, rey, reinante en aquella época, etc. Apareciendo un problema, complicación del problema y resolución del problema. Incluso a veces esta resolución no está. Oiga, que no dice cómo acaba. Es igual. Entonces, en la estructura hay unos romances que podríamos llamarles romance de escena. Una escena, como si colocases en un teatro este personaje, y venga, hablad. Plan, 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 plan. Pum, se acabó esa escena. Ese sería el romance escena. Otra, la contada, es decir, el romance historia. Narrada. Y otra que puede participar de estas dos, pero que también por la estructura se la conoce como de estribillo. Y es que hay un verso que se va repitiendo a lo largo de todo el poema. 5 versos, el estribillo. Otros 5 versos, el estribillo. Otros 5 versos, el estribillo. El famoso el estribillo, pues qué sé yo, ay de mi alama. A ver si aquí... Bueno, sobre la temática. Si dividimos por la temática... que aquí, mira, fue precisamente la mujer de Menéndez Pidal, María Amelia Boiri, la que estableció la primera división por temáticas, por temática, y los clasificó en históricos, en carolingios, que eran los de la influencia francesa, con Roldán, con Carlomagno, con el conde Gaiferos, con toda esta gente que luego dieron lugar a las novelas caballerescas. Otro capítulo que también habrá que estudiar y que encantaban a la gente, preguntárselo a Don Quijote. Fronterizos, de luchas de moros contra cristianos. ¿Y qué luchas? Para escandalizarse algunos. Por menos de nada, dicen, y le cortó la cabeza y la puso en la lanza. Tanto unos a otros como otros a unos. Sí. Hubo guerra santa. Aquí en España, gracias a Dios, conceptos ya superados. Y donde no estén superados, lamentable que no estén superados, deberían entrar en razón y suprimir esos conceptos ya de guerras santas. Ningún Dios quiere que la gente se mate. Novelescos, como el que hemos leído antes, de la chica aquella que se queja al galán y le dice, sí, tú no me quisiste, no vengas ahora. Y además, el que tú me enviaste no me dijo lo que tú querías, un malentendido. Pero se fue al traste su amor. Novelescos. Y líricos. Esto por temática. Y luego están los épicos, que son esos de narrar y narrar y narrar, tipo Cantar del mío Cid, que también los hay romances muy largos, que van narrando toda la batalla y todo esto. Y vulgares o de ciegos. Vulgares o de ciegos. Porque los ciegos, desvalidos en aquellos días, utilizaban también los romances para ganarse la vida. Y estos eran los vulgares, los menos cuidados, los menos sofisticados. Los recursos literarios que utilizan los romances son unos recursos
que enseguida se observan. En cuanto se lee un romance, observas, ¡oh, cómo repite! Es decir, la repetición, recursos literarios. La repetición en todas sus variedades. En la variedad del paralelismo, en la variedad de la anáfora. Vamos, puedes coger el vídeo de recursos literarios y todos aquellos que suenen a repetición están ahí. Repetición léxica. Léxica que cogen la misma palabra. Ejemplo, aquel que empieza Abenamar, hijo de la... Abenamar. Fíjate, una repetición de la misma palabra. Otra, Fontefrida, típicos romances. Luego está la repetición variada, en que ya varía. Aquí no varía, Abenamar. Luego está la variada. Un típico de la construcción variada, pues moro de la morería. Abenamar, moro de la morería. Fíjate, hay una repetición, pero con variación. Moro, y ahora varía, morería. La repetición variada. Luego está la construcción paralela. ¿Qué sé yo? Mañanita de San Juan, mañanita del primor. Que otros decían, y hay canciones que dicen mañanita de San Juan, mañanita del amor. Levántate, amigo, del dulce dormir. En fin, se escapa la canción. Hablando de repeticiones, y también, para cortar un poquito el rollo del profe, vamos a que nos interrumpa otro romance. Un romance carolingio. Un romance de aquellos tomados de la magnificencia de Carlomagno con sus 12 pares de Francia, con Roldán, con Gaiferos y con todos aquellos. En París se titula Doña Alda. Alda, un nombre bonito, de chica, de mujer. En París está Doña Alda, la esposa de don Roldán. Sí, Roldán, el de Roncesvalles, el héroe. 300 damas con ella para la acompañar. Todas visten un vestido, todas calzan un calzar. Fíjate, paralelismo. Todas visten un vestido, todas calzan un calzar. Todas comen a una mesa, todas comían de un pan. Si no era Doña Alda, que era la mayoral. Este si no es un salvo o menos Doña Alda, que era la mayoral. Las 100 hilaban oro, las 100 tejen cendal, la tela fina. Las 100 instrumento tañen, para Doña Alda holgar, divertir. Al son de los instrumentos, Doña Alda dormido se ha. Ensoñando había un sueño de gran pesar, una pesadilla. Recordó despavorido y con un pavor muy gran, los gritos daba tan grandes que se oían en la ciudad. Que no quede por exagerar. Allí hablaron sus doncellas, bien oiréis lo que dirán. ¿Qué es aquesto, mi señora? ¿Quién es el que os hizo mal? Un sueño soñé, doncellas, que me ha dado gran pesar, que me veía en un monte, en un desierto lugar. Dos solos montes muy altos, un azor vi de volar. Tras de él viene una aguililla que lo ahinca muy mal. El azor con grande cuita metióse son mi virial en mi camisa. El virial era la camiseta que llevaban en aquella época. Son mi virial. Perdido. El azor con grande cuita, con grande pena, metióse son mi virial. El aguililla con gran ira, de allí lo iba a sacar. Con las uñas lo despluma, con el pico lo deshaz. Allí habló su camarera, bien oiréis lo que dirá. Aqueste sueño, señora, bien os lo entiendo soltar. El azor
es vuestro esposo que viene de allá en la mar. El águila, sedes vos, con la cual ha de casar. Y aquel monte es la iglesia donde os han de velar. Velar, se vela a un muerto. Si así es, mi camarera, bien te lo entiendo pagar. Por cierto, las camareras eran estas, las ayudantes de cámara. Las primeras que se llamaron camareras, luego vinieron las otras, las de los bares y restaurantes. Otro día de mañana, cartas de fuera le traen. Desenlace. Tintas venían de dentro, de fuera escritas con sangre, que su Roldán era muerto en la caza de Roncesvalles. La muerte de Roncesvalles. Habrás observado la repetición, etc. Entre los recursos literarios abundan los símiles y comparaciones. Aquí has visto quién era el águila, quién era la aguililla o el azor. Símiles y comparaciones. Pero, como era de gente no muy culta, escasean los más sofisticados de la poesía de la lírica. Escasean las metáforas y los adjetivos, los epítetos. Estos hay muy poquitos, pero símiles y comparaciones un montón. Luego habrás observado que hay alternancia de los tiempos verbales. Están hablando en presente y de repente pasa al pasado o pasa al futuro. Ejemplo, hay uno que dice, ¿qué castillos son aquellos? Altos son y relucían. O sea, se lo está preguntando en presente. ¿Qué castillos son aquellos? Dice uno a otro. Dice, altos son, y no dice y relucen, y relucían. ¿Por qué? Porque la rima asonante, tiene que acabar en ia. Y él dice, sí, si pongo relucen, no rima. Ah, pues pongo relucían. La gente ya se entera. O sea, esta alternancia de tiempos verbales es curiosa. Es curioso también, en todos los romances españoles, en el romancero español, el realismo. Es decir, así como en sus homónimos u homólogas composiciones europeas, nórdicas, llamadas baladas, que es lo más parecido a nuestro romancero, allí predominaba el misterio, el hechizo. Aquí no. Aquí es el realismo. Sí, 300 moros contra 300 cristianos. En la primera mató 75. Y te dicen 75. O sea, un realismo casi tan duro y tan conciso como el matemático. Realismo. La música que solían acompañar, ya te he dicho que son cantinelas. Hoy puedes encontrar aquí en España a Ibáñez, ahora no me acuerdo del nombre, Paco Ibáñez, y a Joaquín Díaz, que han editado discos enteros, colecciones enteras de romances cantados. Habrán buscado, lo habrán oído de gente como los cantaba y ellos lo han hecho en una versión a mi modo exageradamente afeitada por afeites, es decir, voz muy delicada, muy bien hecho, a veces utilizan polifonía. Yo el romance me lo imagino más cantado por la gente humilde, a coro, 2 y 3, la abuela, la tía, la nieta y el otro cantando ¿dónde vas, Alfonso? Más que no, ¿dónde vas, Alfonso? Pues sí, puede que salga muy bonito, pero siendo una producción popular, el estilo también habría de ser más llano. Y no por eso descuidado, es que es así.
Y las cosas que son así, conviene dejarlas así. No emperifollarlas y rodearlas de oropeles, de un tratamiento que nunca fue el suyo. Aunque hubo sofisticación también en la música de palacio, de la Edad Media y del Renacimiento. Solo que a mí me agrada más imaginar los romances en plazas de pueblo que no en salones de palacio. Quizás eso sea también. La importancia o trascendencia que ha tenido el romancero en el exterior pues ha sido también cuantiosa y considerable. Hubo literaturas, en concreto la francesa, con su gran autor, Víctor Hugo, que hizo poemas. Y también personas importantes que hicieron romanceros al estilo de los españoles. España era un país propicio para este tipo de poesía, para la surgencia de los poemas. Teníamos guerra, siempre guerra, una reconquista contra el moro que duró 800 años, desde 1711 creo que era la invasión de Tarifa, hasta 1492, hecha años. Y las guerras existían, como ya te dije en los vídeos anteriores, y la gente moría. Y cuando hay guerra, todas las emociones y la vida se revolucionan. ¿Que vas a la guerra? Oye, pues antes de ir a la guerra no nos casamos, nos enamoramos, nos queremos mucho y las emociones saltan. Están vivas. Y las añoranzas. ¿Y cuándo volverá? ¿Y cuándo no volverá? Y voy a buscarle. Y me arriesgo a sacarle de donde está preso. Si morimos, morimos. Es decir, la guerra daba mucha materia para este tipo de composiciones. Fíjate, vamos a leer otro de Carpio, de cómo funcionaba aquello así. El Carpio era una comarca que en su día fue dada por un rey a un noble, pero luego hay desavenencias entre ambos. Con cartas sus mensajeros al rey al Carpio envió. Bernardo, como es discreto, de traición se receló de las cartas que venían del rey. Las cartas echó en el suelo y al mensajero ansí habló. Mensajero eres amigo, no mereces culpa, no. Mas al rey que acá te envía, dígasle tú esta razón, que no le estimo yo a él, ni aun a cuantos con él son, mas por ver lo que me quiere, todavía allá iré yo. Y mandó juntar los suyos, de esta suerte les habló. 400 sois los míos, los que comedes mi pan. Los 100 irán al Carpio, para el Carpio guardar, que era la comarca. Los 100 por los caminos que a nadie dejen pasar, vigilando. 200 iréis conmigo para con el rey hablar. Fíjate qué realismo, 400, sí, 100 y 200. Si mala me la dijera, peor se la he de tornar. Está muy encendido contra el rey. Por sus jornadas contadas, a la corte fue a llegar. Mantenga vos Dios, buen rey, y a cuantos con vos están. Fíjate que aun teniendo rencilla contra el rey, en casi todos los poemas, aun cuando estén hablando mal del rey, siempre añaden el adjetivo delante, buen rey. Era como don, buen rey. Mal vengades vos, Bernardo, le dice el rey, traidor, hijo de mal padre. Dite yo el Carpio en tenencia, tú tomarlo en heredad.
había dado el Carpio, la comarca, a su padre, y él la había heredado. Mentides, el rey, mentides. Cosa muy curiosa, que para decir el vocativo, para decir rey, mentides, rey. Pues ellos dicen mentides, el rey. Es decir, añaden el artículo para el vocativo. Te lo digo porque en otros romances también aparecerá. Mentides el rey, mentides, que no dices la verdad. Que si yo fuese traidor, a vos os cabría en parte. Acordásevos debía de aquella del Encinal, cuando gentes extranjeras allí os trataron tan mal que os mataron el caballo y aun a vos querían matar. Bernardo, yo como traidor, de entre ellos os fue a sacar. Allí me disteis el Carpio, de juro y de heredad. Prometísteme a mi padre, no me guardaste la verdad, no me guardaste verdad. Actual, prendedlo, mis caballeros, que igualado se me ha. Y al rey no se le iguala a nadie. Dice el Carpio, dice Bernardo, aquí los mis 200, los que comedes mi pan, que hoy era venido el día que honra habemos de ganar. El rey de aquesto viera, de esta suerte fue a hablar. ¿Qué ha sido aquesto, Bernardo? Que así enojado te has. Lo que hombre dice de burla, ¿de vera vas a tomar? Yo te doy el Carpio, Bernardo, de juro y de heredad. Y responde Bernardo, dice, aquestas burlas, el rey, no son burlas de burlar. Llamásteme de traidor, traidor hijo de mal padre. El Carpio, ¿sabes qué? El Carpio yo no lo quiero. Bien lo podéis vos guardar, que cuando yo lo quisiere, muy bien lo sabré ganar. Menudo orgullo del caballero Bernardo del Carpio ante su rey, que le quería traicionar, que le quería quitar lo que le había dado antes.